Estamos en el aire. Esta tarde hemos tenido un percance tecnológico, como a veces nos ha ocurrido, para seguir creciendo y aprendiendo en esta polifonía que nosotros nos empeñamos, sin ser tecnólogos, en ofrecerle a nuestros amigos polifónicos. Estamos esta tarde de nuevo con ustedes en esta cita mensual para conversar de literatura, de pedagogía, de la vida, de filosofía y para disfrutar este programa como hacemos. Hoy tenemos la dicha de tener a un escritor que nos honra con su presencia, a Luis Felipe de Jesús Ulerio. Estamos más que contentos de que él esté con nosotros en esta tarde. Así es que le pedimos a nuestros amigos polifónicos que por favor compartan con sus amigos y sus contactos que ya estamos en el aire y que hoy, por asunto técnico, vamos a empezar el programa a las 4:30, que estamos ya ahora en el aire. Bienvenido una vez más, Luis Felipe, es un gozo tenerte aquí. Bienvenida, doctora Cintia Molina. Bienvenido a Fausto y Alberto, mis compinches en esta aventura polifónica. Te queremos hablar, abre el micrófono, si quieres brevemente saludar a la audiencia, hazlo ahora, Luis Felipe, por favor. Muchísimas gracias, doctora Teonilda Madera, licenciado Alberto Pérez, doctora Molina, Fausto, Leonardo. Agradezco infinitamente de ustedes la oportunidad de estar participando en polifonía literaria, pedagógica y artística, en un espacio que por lo que he visto en Facebook tiene una gran acogida en el mundo de la literatura. Para mí es un placer inmenso poder estar compartiendo en polifonía. Muchísimas gracias, es recíproco el gusto. Bueno, señoras y señores, ahora sí vamos a dar inicio ya un poco más formal a la producción de esta tarde. El escritor Luis Felipe de Jesús Ulerio ha escrito 10 libros: El misterio del espíritu del río, Catalepsia 1 y 2, El enigma de la cabaña, Los amantes de la cabaña, una trilogía de cuentos infantiles, Jade 1, 2 y 3, y además un manual de filosofía y un libro muy interesante porque lo he disfrutado muchísimo entre todos lo que he leído de él, es El Caminante. El autor, Luis Felipe, es profesor en la Universidad Católica Santo Domingo y tiene una formación académica con posgrado en docencia universitaria de la Universidad Católica Santo Domingo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudió diplomacia y relaciones internacionales. Tiene vastos conocimientos teológicos adquiridos en la Universidad Católica Santo Domingo y en el Instituto Tecnológico Pastoral de Colombia. Hemos de destacar que se ha graduado en 2 ocasiones con summa cum laude. He esbozado algunas reflexiones acerca de su libro, El Caminante, que me parecen interesantes para compartir con ustedes, amigos nuestros polifónicos, y que revelan la calidad y el vasto conocimiento filosófico que posee el autor. Sin más, nuevamente, Luis Felipe, esta es tu casa. Estamos muy contentos de que vengas a unir tu voz a la nuestra para que hagamos de esta polifonía un concierto único en esta tarde. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, amigos, y entonces voy a compartir con ustedes este trabajo que está en progreso, porque estoy todavía work in progress, como decimos en inglés, que se va a extender más en un futuro, pero voy a compartir los apuntes que tengo sobre el libro de Luis Felipe, en particular, El Caminante. No sé si
Pueden ver que a veces nos juega la tecnología una pasada. Muy bien, entonces empecemos. El caminante desarrolla una historia filosófica que en crescendo capta el interés del lector. La narración es biográfica en parte al personaje principal de la obra, no al autor, sino al personaje principal que cuenta su historia. Y el núcleo principal de la novela se inicia in media res. Debo apuntar que esta obra contiene una urdimbre de todas las corrientes filosóficas que han existido desde la antigüedad hasta nuestros tiempos modernos. Si el lector no tiene nociones filosóficas amplias, a mi entender, se le dificultará la comprensión y el deleite de la obra. Luis Felipe de León Ulerio utiliza como personaje a uno de los tres filósofos mayores, a Sócrates, que guía al joven caminante, el personaje principal, para que éste alcance y perfile la elevación del pensamiento analítico y de su condición humana empíricamente. Este libro presenta la historia de un joven que aguarda el encuentro con el maestro Sócrates para que lo prepare para la vida, lo cual logra el filósofo haciendo que el alumno observe y reflexione acerca de lo que va experimentando y viviendo. La narración se va tejiendo a imagen de los diálogos socráticos que vemos en el Fedón, cuya fórmula consiste en formular preguntas que van dirigidas al filósofo para que éste, que es quien posee la sabiduría suprema, las conteste. Lo que Luis Felipe cambia es el entorno, el tiempo y las circunstancias de estos diálogos que se van convirtiendo en una escuela que analiza la conducta a través de distintos grupos sociales, tales como los políticos, los teólogos, los científicos, etc. Los males de la sociedad moderna se van presentando metafórica y simbólicamente a través de los lugares grotescos que el joven visita guiado por Sócrates, su maestro. El caminante, creación literaria de Luis Felipe de Jesús Ulerio, evoca la historia de Santiago, el personaje del libro El alquimista de Paulo Coelho, ya que este sigue al alquimista y tiene que pasar como el personaje de Jesús Ulerio por arduas pruebas para lograr entender y encontrar su historia personal. Los espacios donde van desarrollándose las escenas de El Caminante son un pantano fangoso con un muro para cruzarlo, la laguna de sangre, la barca de Caronte, el calor infernal de la zona desértica, el bosque de cedro de caoba donde viven los descarados, la carpa y los invernaderos donde habitan los teólogos y los científicos con sus enormes cabezas. La estructura del texto se inicia con un epígrafe de uno de los libros de la Biblia, Apocalipsis 21:1, que dice, cito, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existe. Fin de cita. A mi entender, esta cita le revela al lector que el escritor Luis Felipe de Jesús Ulerio va a darle vida a algo o a alguien que, al igual que ese mar bíblico, ya no existe y que lo que va a contar es producto de su inventiva. Al mismo tiempo, sagazmente reitera una de las técnicas narrativas que empleará, la intertextualidad. Lo hace con una cita directa
que viene del escritor Ramiro Calle, de su obra 50 cuentos para meditar y regalar, que dice, cito, una vida sencilla, una muerte sencilla. Y esta aseveración la incorpora de Jesús Ulerio en uno de los diálogos que construye. De esos guiños intertextuales, pasamos a los 3 capítulos del libro El Caminante. Algo que llama la atención es que los capítulos están enumerados en números arábigos, pero los subtítulos aparecen en números romanos, lo cual altera un tanto lo ordinario. La estructura interna de esta novela filosófica sigue el modelo de las muñecas chinas y de las cajas rusas que están intersectadas unas dentro de otras, con lo que se acentúa el enigma de lo infinito. El modelo de la antología de cuentos de El Conde Lucanor, de don Juan Manuel, está también presente en El Caminante, ya que el personaje de Luis Felipe, de Jesús Ulerio, le plantea un problema a Sócrates en forma de pregunta y obtiene la respuesta a través de la narración de una historia, de otra historia, que revela la respuesta. Otra técnica narrativa que emplea este autor es el simbolismo en cada uno de los espacios escénicos que van apareciendo en el libro. De Jesús Ulerio fusiona en esta obra la poesía con la prosa, lo cual es muy cervantino y borgiano. Y ambos géneros convergen armoniosamente para dar inicio a la historia amorosa que subyace en el texto. Lo macabro, lo fantástico y lo onírico forman parte de la riqueza narrativa que utiliza el autor. Los aciertos poéticos son múltiples y las imágenes, el léxico, las figuras retóricas danzan unas con otras en el poema Silueta de Mujer, por ejemplo. Prestemos atención a ese poema. Cito, Silueta de Mujer. Ruborizada está la noche oscura, ocultando entre las olas tu ser, y la bruma, cual cortina traslúcida, refleja tu silueta de mujer. Es hermoso contemplarte desnuda, deslizando mis ojos por tu piel, penetrar mi mirada en la penumbra donde esconde con pudor tu desnudez. Veo tu cuerpo cálido, traslúcido, como diosa en candente movimiento, en esta noche henchida de lascivia, de dolor, provocación y sentimiento. ¿Cómo sé que es tu silueta, mujer? Te he soñado tantas veces desnuda, y tu cuerpo empapado puedo ver, acariciado por la noche cruda. Sé que estás, porque veo tu silueta, porque huelo tu fragancia de mujer, que en noches largas y mustias como esta me embriagan y me ahogaban de placer. Qué sublime es contemplar tu silueta oculta en la penumbra, así desnuda, y abrazarnos en la arena despierta, nosotros y el mar, la noche y la luna. Que toque tu silueta me reclamas y desvele despacito tu ser. Prefiero despertarme en la mañana recordando tu silueta de mujer. No me mates, te suplico, mi sueño. Aunque para amarnos tú estés dispuesta, esta noche prefiero la ilusión de tu silueta. Maravilloso, a mí me encanta ese poema. Es un erotismo, una sutileza, una manera tan hermosa de disfrutar el cuerpo femenino que me encanta. Sigo. La cadencia y la elegancia de los versos en arte mayor cautivan.
Las imágenes sensoriales penetran los sentidos y la belleza del léxico plasma pictóricamente la silueta de la mujer amada. En El Caminante, el escritor de Jesús Ulerio aborda el conflicto que se dio entre los filósofos y los sofistas. Y naturalmente se expone la necesidad que sentían los primeros de preservar y custodiar la sabiduría. Se plantea la rivalidad ética entre estos dos grupos de sabios, que tenían distintos puntos de vista a la hora de compartir el conocimiento o la sabiduría. Lo apuntado emerge en el diálogo que aparece en el libro, que tienen Criptón con Pródigo. Cito: ustedes, los sofistas, son los creadores del relativismo y el escepticismo. Fin de cita. Luego añade: oh sofistas, que con un retruécano de palabras rebuscadas quieren extraviar y embaucar a los atenienses. Fin de cita. En esta novela se dan cita, ya sea como personajes o como referencia, una pléyade de filósofos y de sofistas, lo cual revela la exhaustiva investigación que realizó el escritor para documentar su libro y los conocimientos filosóficos que él posee. La lectura del Caminante de Luis Felipe de Jesús Ulerio me hizo rememorar mi experiencia cuando hice el Camino de Santiago, ese caminar extenso, acompañada por lo general de 2 bordones y de una mochila en la espalda, me condujo a una profunda reflexión. La convivencia con peregrinos que buscaban la esencia y el valor de una vida simple fue maravillosa. Era gente que había decidido, como yo, hacer algo fuera de lo ordinario, de lo común, y meterse en un viaje de exploración hacia uno mismo, hasta llegar al sepulcro de la Catedral de Santiago de Compostela. Puedo decir que la obra de este escritor, Luis Felipe Ulerio, es una obra que contiene muchos aciertos. Está enriquecida por las técnicas narrativas que él utiliza. Además, tiene este libro una intención didáctica, ya que el autor expone todas esas referencias que utiliza como un buen pedagogo, que también es un catedrático. Quiere hacer al estilo borgiano, tirar toda esa red de referencias, de esos registros, ¿no? Para que el lector incursione más allá y pueda beber también y nutrirse de las fuentes que él ha bebido y se ha nutrido. El Caminante expone los males sociales que aquejan a la humanidad como propuesta reflexiva que anhela un futuro más humano y con más valores. El Caminante, sobre todo, muestra la importancia que tienen los valores humanos y el conocimiento elevado. Puedo decir que vale la pena leer a este escritor. Bienvenido, Luis Felipe. Muchísimas gracias, doctora Teonilda, por tan precioso enfoque de la obra El Caminante. El Caminante es Alberto Pérez, el Caminante es Teonilda Madera, es Cintia Molina, es Fausto Leonardo, soy yo, somos nosotros. Es una simbología desde inicio hasta fin y es un paseo por la psicología, por la filosofía, por la teología, por la antropología, porque subyacen esos elementos. La psicología, porque los básicos representan a la personalidad, Sigmund, que representa el inconsciente, que representa, y de hecho evoca la figura de Sigmund Freud, Sócrates, que simboliza el subconsciente y todas las experiencias vividas, y el Caminante, que evoca la idea del consciente, los 3 en uno solo, por ejemplo, que es cada persona. La parte psicológica, porque recoge esos 3 elementos fundamentales en la personalidad,
que es el inconsciente, subconsciente y el consciente en cada personaje, que subyace por ejemplo, la parte filosófica, porque pasea por la filosofía. Como maestro de filosofía, se me hace como fácil moverme en ese mundo, en ese paseo, porque enseño filosofía en la universidad. La parte antropológica porque presenta al hombre que se desbarata por la vida, que se descompone, que en su desarrollo, en su crecimiento, experimenta situaciones que le hacen perder el sentido y el curso de la vida. Y ahí vienen los pedazos de persona en un templo desbaratado. Y esa parte teológica es el hombre que una vez un encuentro con Dios, se comienza a reconstruir a sí mismo a partir desde la fe en sí, la fe en Dios, la fe en su medio y sobre todo ayudando a otro a construirse. Y esos elementos van salpicando toda la obra. Como usted plantea la parte poética, que yo decía, yo no puedo dejar fuera esa parte porque yo vivo la poesía, pero qué lindo recita Teonilda. Qué precioso, la entonación, la musicalidad, la vida que le da a ella, la tonalidad, sobre todo, esa musicalidad cuando va recitando. Yo no lo haría tan lindo como lo hace Teonila. La felicito, hermoso. Y Gracias. la obra Caminante es también, o sea, es fruto de un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño y yo caminaba en ese sueño por un caminito muy estrecho que se descomponía, que me caía, pero como que hacia cada lado había un vacío, más que un vacío espacial, casi existencial, porque sentía como que al caerme me iba desintegrando y como que no podía caminar, pero tampoco me quedé del todo. Y yo me desperté así a medianoche, wow, ¿qué me quiere decir todo este sueño? De hecho, yo iba con mi hermano, quien caminaba sin ningún inconveniente delante de mí, pero yo no podía caminar. Y él es menor que yo, que se supone que yo soy quien debo guiarlo. Y yo sentía que me iba cayendo en el camino mientras él podía caminar sin preocupación. Y yo me desperté y comencé entonces a construir la estructura de la obra del caminante. Y comencé entonces a ver, yo soy el caminante, por eso comienza con ese texto del Apocalipsis, por ejemplo, porque es que ya el hombre viejo deja de ser ese hombre viejo para ser el hombre nuevo, que es el caminante. Una vez atraviesa los caminos de la vida y se da cuenta que dentro de ti, dentro de Alberto, dentro de Cintia, de Fausto, de Teonilda, ahora hay un nuevo ser que irradia juventud, que irradia luz. Y eso es el caminante en gran medida. El caminante una vez sobrepasa las vicisitudes de la vida, viene ahora como el hombre nuevo que va a enseñar su camino por la Yo te vida. voy a tener que interrumpir porque tú estás anticipándote a lo que nosotros tenemos preparado, que era precisamente, Perdón, 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 ponerte a hablar de cómo es tu proceso de creación. Así que perdón. gracias por todos los apuntes que nos ha dado, por toda la luz que ha arrojado hacia tu texto, pero vamos a seguir con el otro segmento y vamos a continuar con esa conversación contigo en unos momentos. Muchísimas Así que gracias. la doctora Cintia Molina conduce el próximo segmento, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, ya yo estaba un poco nerviosa. Yo dije, bueno, pero se me ha adelantado el invitado. Ya va a cumplir con el segundo segmento. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un verdadero placer tenerlo acá con nosotros. Mi pregunta va a un poco hacia esa dirección del proceso creativo, pero mucho más importante para mí, cómo ha logrado hacer de ese proceso creativo y de los resultados de ese proceso una literatura sostenible. Ese es mi mayor incógnita ahora mismo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo ha logrado hacer de eso sostenible? Estimada Cintia, un libro es un hijo. El hijo uno lo trae a la vida, si se quiere,
Dios lo trae a través de sus padres. Si ven que influye muy la parte sacra es porque yo creo en Dios. Y siempre fluye esa parte, aunque yo no quiera o aunque quiera dejarlo, fluye siempre. Por eso, disculpen, sí. Entonces, Dios a través de nosotros nos trae a la vida. Y entonces, cada uno ya con nuestra mirada va creciendo y se va desarrollando. Y hay que Miguel de Unamuno va a decir que tenemos dos tipos de hijos. Los hijos de la carne, que son los hijos biológicos, y los hijos del intelecto, que son los libros, publicaciones, escritos, que uno como un hijo, con cuidado y esmero, entonces también va desarrollando y va creciendo y luego cobra vida, vida propia. Y es el caso justamente del caminante, Cintia, ¿no? También Teonil, Alberto, Fausto, todos. Ese equipo maravilloso de polifonía literaria, pedagógica y artística. En el sentido del caminante, por ejemplo, es un hijo. Yo tengo la particularidad de que estoy con ustedes ahora y de pronto una palabra de Cintia me despierta la musa y yo apunto la palabra y el contexto enseguida. Siempre tengo un papel en la mano, siempre tengo un lapicero en la mano y una vez que me siento, escribo el contexto como me salga. Ya luego voy dándole vida, reviviendo lo que dijo Cintia, reviviendo el contexto y comienzo a construir y dejo que la imaginación fluya, que la mente fluya y voy dándole vida y hago un texto frecuentemente corto, media cuartilla, quizá una cuartilla y lo guardo y lo dejo que madure, lo dejo que repose y luego lo retomo y voy construyendo. Cuando tengo ya diferentes textos, comienzo a ver cuando corresponden a una misma hilaridad temática, orientación tópico, y comienzo entonces a construir. Y fue el caso justamente del caminante. Una vez que tengo muchos textos diferentes, pero orientados bajo una dirección, yo construyo una historia eh, que justamente entra bajo la técnica, como decía Teonilda, de la caja china, en la que una gran historia tendrá dentro muchas pequeñas historias. Es como una metáfora de la vida misma. Su vida, mi vida, la de Alberto, es una gran vida con pequeñas vidas en el medio que las hacen rica, muy rica y poderosa. Entonces, justamente comparable hago con el libro. Construyo entonces una gran historia y dentro veo todas mis pequeñas historias que pueden encajar, enriquecer. Incluso de ahí viene la parte poética, Teonila, en la que yo aprovecho y veo que este poema me va a enriquecer el contexto y entonces, aunque la obra es narrativa, también viene la participación de la poética. Y de pronto veo que un libro que publicó Fausto, o Cintia, o Teonilda, o Alberto, puede enriquecerme y yo puedo entonces irme a la intertextualidad, aprovecho la riqueza también. Y entonces, ahí además también de que promuevo al lector con otras obras, enriquezco la mía a partir de esa obra. Y así entonces voy construyendo, Cintia, esa gran historia o ese texto o ese libro. Entonces, esa construcción de tantas, una mezcla de diferentes historias es lo que hace a su literatura sostenible. Así es, sobre todo porque entiendo, Cintia, que cuantas más entradas le doy al libro con diferentes pequeñas historias, más puedo atrapar al lector porque queda como la incógnita, el misterio y con qué vendrá ahora. ¿Qué le pasará a este personaje llamado Cintia Molina en este momento? ¿Y cómo va a salir de ese rollo en el que se encuentra Cintia en este momento? Y esas pequeñas historias entonces sustentan, sostienen frecuentemente. Siempre Cintia bajo tres principales postulados. Primero, que el libro te entretenga, o sea, que te divierta, que te sientas cómoda, amigable al mismo. Segundo, que vea la parte lúdica, que te puede como divertir, puede disfrutar. Y tercero, que te deje una enseñanza que te pueda servir en algún contexto de tu vida. Okay. Bueno, en base a eso,
Mi próxima pregunta. ¿Qué lo enternece a usted? ¿Qué lo enternece? No quiero saber qué lo inspira, pero ¿qué lo enternece? Si acaso le interesa o qué le aborrece. Son tantas vidas, mi vida, su vida, la de Teonilda. ¿Qué lo enternece? ¿Qué lo aborrece? ¿Qué critica? ¿Y por qué es importante para usted? Bueno, ya habló un poco de eso. El intercalar esos diferentes géneros. Me gusta mucho lo de la poesía, por supuesto, pero sobre todo lo de la décima. En Los Sí. amantes de la cabaña. Esa partecita es capital. Entonces, hábleme un poquito de eso. Yo quiero saber exactamente qué lo enternece a usted, qué lo aborrece. Me Soy enternece un poco atrevida yo. Soy y un me poquito encanta así. eso. Eso la hace más bonita, Cintia. Eso la Oh, hace más bonita. gracias. Gracias por eso. Sí, sí. Por ejemplo, y subyace en todas mis obras la imagen del anciano. Esa imagen, de hecho, yo siempre he visto como una diferencia muy clara entre viejo y anciano. Viejo es el hombre que al final de la vida siente que la vida ni valió la pena vivirla. Entonces es como el viejo que pelea, el viejo como que no se siente satisfecho con la vida misma. Anciano es el... Perdón, que puede ser un joven también, un Ah, joven a eso es, físico que ya es viejo justamente voy precisamente a por esa eso, actitud frente a la justamente, vida. justamente voy a eso. No me Entonces, gusta esa palabra de viejo. a mí Ni tampoco, de cariño. Ni de cariño me ahora me gusta. gusta la palabra anciano. Tampoco. A mí sí, ¿sabe por qué? Porque evoca respeto, experiencia, vida, invita sobre todo a caminar, invita a dialogar, invita a aprender al maestro que me orienta y que me encamina. Y Me que gustan de las hecho, arrugas. Que me A digan, esta mujer sabiduría, a lleva arrugas. sabiduría. Tiene arrugas. ustedes ninguno tienen arrugas. Son jóvenes Gracias. todos. Qué bueno, qué bueno. Es que los Entonces, ancianos son la eh, fuente del saber, ¿no? La sabiduría sí, añeja, El la que va a en conocimiento. todas guiar a mis las próximas obras, generaciones y que debe ser una piedra angular en toda sociedad. Y que las sociedades que no respetan, admiran y quieren a los ancianos andan muy mal y de eso pero muy sabemos. mal, pero muy mal. Pero la Entonces, palabra en para mí todas no me mis gusta. obras salpica la imagen de ese anciano, sobre todo sabio, genio y santo, que invita a ser escuchado, a aprender, a sentarte solamente a deleitarte escuchando. Por eso me encanta mucho a veces sentarme con personas ancianas y oírla y reírme con ellos y enfatizarle que lo que me dicen es tan interesante que se vean obligados a seguir contándome cosas. Porque esa imagen me evoca al sabio, me evoca al santo, me evoca al genio. Y en todas mis obras, el anciano aparece como el que enseña, como el que guía. Porque yo tengo en mi cabeza la idea del anciano desde las culturas aborígenes, de la antigüedad clásica, en nuestra cultura, por ejemplo, dominicana, todavía quizá años 70, que el abuelo o el anciano era alguien como tan respetado y que solamente sentarte cerca era un privilegio. Y en todas mis obras, esa imagen del anciano. Y ahí viene lo que decía Teonila. La diferencia para mí entre ese anciano y el joven, que es también un viejo, porque no está viviendo, radica sencillamente en que el anciano es un hombre que tiene mucho pasado y mucho futuro, aún le queda un día de vida, mientras que el viejo, y más, pero el joven, es el que tiene poco pasado y poco futuro, porque aún con todos los años por delante, no proyecta su vida. Y Tampoco entonces tiene presente. tampoco, con 18 años se vuelve un viejo. Y hay viejos que con 80 años son ancianos que evocan como inspiración, imitarle en gran medida. Esa figura
querida Cintia, para mí es fundamental. Y para mí sobre todo se constituye como en ese acicate. Yo quiero ser, ya estoy llegando, ya tengo 52, ese tipo de anciano que con sentarte cerca, sin hablar, tú sientes que hay una enseñanza, hay un aura que envuelve en gran medida. Y esa figura sale mucho, mucho en todos mis libros. ¿Qué me aborrece, Cintia? La hipocresía, los descarados, Teonilda, que aparecen en la obra, que Sí, eran con sí, cara sí, muy sí. linda, pero luego por embaucar y engañar la escondieron y jamás la encontraron. Y ahora son descarados que se esconden porque no dieron la cara cuando debieron darla. Entonces creo mucho en la lealtad, creo mucho en la sinceridad, creo mucho en la autenticidad, creo mucho en la persona de corazón bondadoso. Por eso la grandeza humana para mí solamente la mide el corazón, no las posesiones, ni los títulos, ni las publicaciones, solamente el corazón humano. Muchísimas gracias. Bueno, estoy de acuerdo con usted eh, en que la hipocresía no es lo que debemos admirar, ni la corrupción ni la hipocresía. Y reitero, a mí no me gusta la palabra viejo, ni me gusta la palabra anciano. Prefiero llamarlos sabios. Así llamaba mi abuela, que más sabia, sabia en todos los sentidos. En todos los sentidos de la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias y un placer. Así cedo la palabra a Alberto, que conducirá el tercer Gracias a segmento usted. de esta tarde. Alberto, licenciado Alberto Pérez, va a hacer unos comentarios sobre la obra Los amantes de la cabaña. Así es que, Alberto, es tuyo el espacio. Gracias, doctora. Antes de que se me olvide, no quiero robarles el espacio de tiempo, pero hablando del poder de las palabras, yo suelo corregir cuando alguien dice viejo. No es una persona vieja, es una persona madura, con mucha experiencia y con mucha sabrosura, ¿verdad? Suena mucho mejor, ¿verdad? Es lo mismo, no deja de ser viejo, ¿verdad? Pero suena mucho mejor, ¿verdad? Cambia el ambiente, ¿verdad? Claro. Este profesor Luis Felipe, sabe que aquí cuando decimos profesor lo decimos con mucho respeto, ¿no? Eso es muy, muy importante para Muchísimas nosotros. gracias, Alberto. Muchísimas gracias. He abordado unas notas sueltas que hice aquí con la doctora Madera y hemos llegado a la misma conclusión enseguida. Es que me encantó cuando abordé las primeras líneas y vi enseguida, no hay muchos personajes, es fácil de entender. Tomás el padre, Martina la hija, Margot la tía, la encubridora, Andrés el amante. Ya no voy a hablar de Tiburón el perro, pero bueno, ahí nos queda. No sé qué nombre le pusieron, ¿verdad? Llama la atención, sí que sí. Y entrando al internet busqué la obra y hablaba aquí alguien de reflexiones filosóficas. Bueno, me parece muy bien. Y también me hablaba de Dominican Fiction. Yo no sé lo que significa eso, pero dije yo, bueno, vamos a leer algo, ¿no? Y, y entonces empecé a notar una serie de alusiones a la naturaleza ya de entrada, ¿no? O sea, ese bosque frondoso que comienza al final del patio, enseguida me estaba recordando ya Ortega y Gasset, decía que no vemos el bosque, que vemos los árboles que cubren el bosque. O sea, ya se presta a pensar. Dicen que la cita es un proverbio alemán usado por Goethe, no sé, pero... la hojarasca descompuesta que fertiliza la tierra, ¿no? Y la naturaleza anda dando vueltas por ahí, una base para situarme en cualquier parte, ¿no? Y habla de esa cabaña escondida. Oh, es interesante. Y empieza a notar las alusiones mitológicas.
la cabaña a cuidado de Baco y de Eros. O sea, efectivamente hay una confluencia del dios del vino y de la desconexión de la conciencia con la diosa del amor. Qué interesante, ¿no? No sé si el Dominican fiction significa eso, pero no, es un descubrimiento, ¿no? Muy, muy grato. Martina se parecía a una ninfa superior a Venus. Wow, qué interesante, no quepa duda. Y por supuesto, la pasión es máxima, ¿no? Los personajes de los boleros escriben con sangre, cosa difícil de traducir al inglés, acuérdense. No, es muy hispano, ¿no? Muy caribeño, ¿no? Me dije que quizás doña Martina, pues ahí me evocaba una Celestina, ¿no? Sí, La señora encubridora sí. que cura eso. Aparentemente esos muchachos pensaban envenenarse en la cabaña, ¿no? Es que se iban a ir al otro mundo. Eso me evoca a Romeo y Julieta. Aquí está Shakespeare, aquí está quizás Los amantes de Teruel, ya incluso anterior a eso, ¿no? Se Y matan con cianuro, se matan con cianuro. sí, no, ya hay una en el aire, cuando él escribe, hay como una trama que parece a Horacio Quiroga. Exacto, No sé, exacto. ahí está, o Shakespeare, no Los sé, cuentos de la pero selva, los cuentos de la selva de los Horacio cuentos de Quiroga. la selva, ¿no? Van a Ah, salir de ahí, ¿no? claro. Y quise dejarlo así, pero quiero que sepa que me maravilló ver cómo escribe y cómo lo plantea. Y obviamente tengo una preguntita para hacerle después, pero ya dejo que la doctora siga con el hilo. No, si la pregunta es sobre este texto, hazla ahora, Alberto, si no. La pregunta que teníamos aquí diseñada era de ámbito, la tenía aquí marcada. Se dice en el argot popular que cada maestro tiene su librito, ¿verdad? Y queríamos saber cuál es el librito pedagógico, ¿verdad? Que como profesor utiliza don Luis Felipe. ¿Qué marco teórico, ¿verdad? Y qué metodología sigue cuando imparte lecciones, cuando imparte cátedra. Convérsenos un segundito acerca de eso. Gracias, Alberto. Previo a mi respuesta ante la pregunta del marco pedagógico y teórico de la clase, yo tengo dos obras que se orientan a la cabaña. Está la que cita nuestro apreciado Alberto Pérez, que es Los amantes de la cabaña, la historia que él presenta, una novela romántica, y tengo El enigma de la cabaña, que yo quiero que mis libros lleguen a ustedes todos. Yo no sé cómo, pero necesito generar el canal para yo hacerle llegar lo antes posible. Yo tengo 13 obras publicadas a la fecha. No sé tanto, publiqué una obra ya de corte de crecimiento, uno llamado 30 días. Esta obra son 30 días de reflexiones en el que la persona va construyéndose. Y hay otra obra que no aparece mucho todavía en las biografías, porque también es reciente, que se llama Laika y Balto, Misión Felicidad, que la misma, inspirada en los personajes de Laika, la perrita que orbitó en los años 60 el espacio, y luego murió, y Balto, el perrito que llevó una vacuna a los niños de Nonen, en un pueblito de Alaska, y pudo salvarlo de la muerte de la difteria. Y entonces ambos perritos yo los integro en una sola obra y presento cómo la vida, justamente, esa también otra simbología de la vida misma, te presenta dificultades, pero si estás enfocado, inevitable e inexorablemente alcanzarás lo que buscas, lo que quieres. Y la obra justamente va en ese orden, los perritos que piden a su madre, es una obra infanto-juvenil, y salen en busca de ella antes de que el olvido los alcance por la misma condición, quizá de como animales no tienen la gran capacidad de recuerdo, y entonces antes de que pase el tiempo y puedan olvidarla, quieren encontrarla en el camino de la vida, una simbología de un río, que también
es otro elemento que salpica mucho en mis obras. Y esta obra que también le decía, El enigma de la cabaña, que es como una catarsis, una limpieza interior para el autoconocimiento y sobre todo ver la razón por la cual Dios nos arroja a la vida. Y la obra que usted ha comentado y que me encanta, cómo me pone, es la obra de Los amantes de la cabaña, porque es una novela que yo la escribí casi como una respuesta, porque cuando la gente leyó la primera, El enigma de la cabaña, esperaba aquí la cabaña tiene una simbología diferente o una connotación diferente. Es un espacio de placer. Y entonces muchos esperaban que El enigma iba a ser una novela en la que una historia de amor se desarrolla en una cabaña. Pero al ver que es una simbología del interior de la persona, entonces, pero yo esperaba una cabaña diferente. Entonces vamos a hacer otra novela que recoja una historia de amor, y ahí vino entonces la novela Los amantes de la cabaña, que es una historia de vida, amor, pasión y de muerte, y con mucha simbología y también siguiendo el esquema, como decía Teonilda, de la narrativa. De modo que gracias a Alberto por sus lindas palabras con la novela de Los amantes de la cabaña, que también está lleno de poesía, Teonilda, porque el protagonista, uno de ellos, es poeta y le encanta escribirle poesía a su amada Martina. Y como decía Alberto, la obra tiene una Celestina que está luchando porque ese amor sea correspondido o se pueda consumar, que es la tía Margot, que se opone a la pretensión del padre de separarlo para hacer que ese amor sea posible, y hace ese papel de Celestina y buscando manera de cómo se vean los amantes y que se encuentren. Y ahí también salpica la parte de la poesía, porque él escribe poesía. Y si me permiten, leo un fragmentito, un par de estrofas de una, que él le dice: venid, dulce amada mía, a la cabaña del bosque, brindemos con ambrosía antes que llegue la noche. Por el camino del bosque toma la senda celeste, quiero que estemos juntitos para brindar con la muerte. Si este amor es imposible y vivir sin ti no puedo, ¿para qué quiero la vida sin tu amor? De pena muero. Vida, surquemos el muro y de las copas tomemos, que un amor tan grande y puro solo es posible en el cielo. Entonces él le escribe Eso poesía me a ella. Y parece ahí, magnífico, disculpa, y además muy lorquiano, tiene ecos de Lorca ahí muy marcados, eso que acaba de leer. sí, así mismo es. De hecho, como frecuentemente yo soy muy dado a enseñar la literatura española contemporánea, Lorca y todos esos autores del siglo XX me influyen mucho, porque uno no es del todo auténtico, querramos o no, somos quizá una constelación de todo aquello que hemos recibido o hemos leído o hemos aprendido, y luego la mente, la cabeza va estructurando, y querramos o no, yo no creo en la autenticidad literaria de que no hay siempre influencia, porque para escribir hay que leer. Cuando leo, yo voy copiando ideas en mi cabeza que luego yo le puedo modificar, pero son ideas que ya, porque nil novus sub sole, nada es nuevo bajo el sol. Sobre la pregunta de Alberto, perdone que me extendí demasiado. Oh, mi Dios, y estos programas que son con tiempo limitado, perdonen. Alberto, No, un no, no hay poco problema, sigue. de la metodología. Yo soy un maestro que enseño a mis estudiantes en libertad y para la libertad. Y me gusta ser el sembrador, imagen, para parábola, si se quiere, metáfora bíblica, que riega la semilla en libertad, motivando a que entonces la tierra, que es el estudiante, pueda ir tras quizá lo que hay detrás de lo que yo pueda decirle. Y frecuentemente genero una empatía, una cercanía con mis estudiantes, una armonía, porque querramos o no, siempre subyace la literatura, no aquella que yo mando a leer, porque no me gusta mandar a leer, me gusta motivar a que lean, de manera que sea placentero el ejercicio o quizá la actividad, y no una actividad que me impone el maestro y que si no lo hago me puedo quemar, no, una motivación. Y cada clase mía inicia con un texto literario, o ya sea de un texto que compartimos
o ya sea de un texto que escriban mis estudiantes. Y entonces con ese texto o un fragmento del mismo comenzamos siempre cada clase. Y reconociendo, valorando y motivando a que sigan escribiendo, porque entendemos que escribiendo es como se construye. Entonces la metodología sobre todo radica en ese elemento de provocar al estudiante. El contexto teórico ya viene dado por el plan de estudio en el programa de clase, en el sílabo que uno va trabajando, y siguiendo el mismo, siempre subyace un currículum oculto en el que uno también le deja caer la semillita de la literatura, de la teología, de la filosofía que pueda provocar al estudiante. Gracias a ustedes. Gracias a usted, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Entonces vamos a pasar a, no sé si Fausto quieres hacer un comentario o una pregunta. Sí, definitivamente. Estoy encandilado de escuchar a Luis Felipe. Realmente es una joya valiosa la que tenemos ante nosotros. No he tenido la oportunidad de leer completamente Los Amantes, ni tampoco La Cabaña, pero realmente hay un ambiente de poesía, de una narrativa realmente primorosa, bien construida, limpia, bien argumentada. Tengo una pregunta para usted. Bueno, una doble pregunta en realidad en esta sección. La primera, como pedagogo, algo ya ha dicho. Por ejemplo, esta frase que acaba de acuñar, enseña en libertad para la libertad, es realmente clave. Pero la pregunta la tengo formulada de esta manera. ¿Cuáles son los ideales más nobles que a lo largo de su trayectoria personal y profesional mantiene y ha mantenido? Y la segunda pregunta, ¿podría usted compartir con nosotros y la audiencia, si le parece bien, una experiencia cumbre como educador y que atesora para toda la vida? Qué interesante, qué interesante. La pregunta primera, ¿me la puedes repetir, Fausto, y perdone? Sí, naturalmente. ¿Cuáles son los ideales más nobles que a lo largo de que conserva y que ha mantenido y mantiene a lo largo de su trayectoria personal y profesional? Sobre esa parte, apreciado Fausto, en la educación hay dos principios que orientan no solamente la clase, sino todo mi quehacer, que es libertad y felicidad. Entonces yo creo en la educación y yo creo que si educamos para la libertad y para la felicidad, mañana el mundo va a ser un paraíso. Entonces, para mí la educación es clave. La educación salvará a la humanidad. No solamente la educación academicista de una escuela, de una universidad, sino cambiar la forma de ver el mundo de las personas, pero que brote del corazón, pero que sea en libertad y que sea procurando la felicidad, sabiendo que mi felicidad será mayor cuando yo procure la suya y la de aquellos que me rodean realmente. Entonces, para mí constituyen como el norte, el ideal. Educa para la libertad, para la felicidad. Una experiencia, por ejemplo, que me ha marcado, más allá de la educación, en una ocasión, comenzando esta vida universitaria hace cerca de 20 años, yo que acostumbro visitar hospitales a veces, supe de alguien que estaba enfermo aquí en la Plaza de la Salud, la República Dominicana, y fui a visitarlo. Y cuando estoy conversando con él, le dice a alguien que llega, mira, él escribe, él es escritor. A mí nunca me gusta decir soy escritor porque siento como que presunción y no me gusta presumir, no me gusta llamar la atención. Y él comienza a decir, mira, yo leí un libro verdecito, me dice, me chocó enseguida, porque recogía muchas historias, pero más la historia dominicana. Y me llamó tanto que ese libro yo lo perdí y yo doy lo que no tengo por ese libro. Y yo dije, un momentito, dame un segundo. Y fui al carro y busco este libro. Y dice, ese libro, yo soy el autor. Y él casi siempre se paró un poco, me abrazó y me decía,
ese libro, yo, mira, te lo regalo, yo soy el autor. Y él como que no podía creer que yo era el autor del libro, que hacía poco tiempo había perdido y que él quería. Y yo decía, ya hoy me han dado mi premio Nobel. A los 3 días, Fausto, murió el señor. Y yo Wow. sentía como que ese es mi premio, no quiero otro. Ya yo siento que Dios me premió todo el esfuerzo que yo pueda hacer en toda mi vida escribiendo. ¿Por qué? Porque yo sentí, él se paró un poco así como pudo y me abrazó. Y yo, ese, mire, es suyo. Se lo firmé, recuerdo con tanto cariño. Eso. 3 días después murió. Pero yo sentí como que en ese momento mi vida dio un giro. Y yo dije, tú no sabes a quién puede tocar. La obra se llama, fue mi primera obra, se llama El misterio del espíritu del río. Recoge mitos, leyendas, relatos y toda la historia, pero de manera novelada. Y es una experiencia para mí única, Fausto, realmente. Gracias por la respuesta. A Encantador. usted, muchísimas gracias a usted. Yo tengo que decir ahora lo siguiente, agradecer públicamente a Jaime Bruno, al ingeniero Jaime Bruno, que fue quien me acercó a ti, Luis Felipe. Y yo, cuando estuve leyendo tu literatura, tu producción, dije, hay algo, y se lo comentaba precisamente a Alberto, estábamos conversando de eso, digo yo, hay un hilo de conexión entre la manera en que este hombre piensa y ve la vida y la analiza y su postura pedagógica y filosófica, que es como un llamado conmigo, o sea, como que encontré mucha empatía. Y según iba leyendo, pues más me iba gustando, porque veo que estás en realidad preocupado por las cosas que me preocupan, los problemas sociales, los distintos problemas sociales, la deshumanización de la humanidad, el riesgo que la ciencia ha ido tomando, los peligros que puede representar todos los experimentos científicos que se están dando, que mucha gente ni siquiera tiene nociones de eso, cómo se ha ido alterando el ADN, el código de la vida, querer descifrarlo todo, en fin, y de veras que sentí mucho gozo cuando leía lo que he leído de ti y le daba agradecimiento a Jaime internamente, según leía, porque decía, qué bueno que Jaime me dijo que leyera y que considerara a Luis Ulerio para el programa, porque en realidad yo no te conocía. Y en verdad es una pena que un escritor de tu estirpe en la República Dominicana no suene tanto. Y quizás es precisamente por esa manera humilde que tienes, de que no quiere hacer mucho ruido. Y así nos pasa mucho, que no queremos hacer mucho ruido y dejamos el espacio frontal para otros que siempre están listos para la cámara, como dicen en inglés, camera ready people. La gente que siempre está listo para la foto. Eh, pero lo interesante es que cuando uno escribe, como esa experiencia que tú acabas de compartir, uno escribe y vuelca en el papel, en la hoja, en la página, sus inquietudes y además la postura que uno asume en la vida. Y otro hilo que me conecta mucho contigo es esa fe, esa creencia tan genuina, evocando constantemente a Dios. Yo no soy beata, pero soy una persona muy creyente, con un hilo de espiritualidad que cada día conscientemente quiero cultivarlo más y más, porque el hombre sin una creencia en ese ser maravilloso, creador de todo lo bueno que existe del universo y todo lo demás, no vale nada. Y en el mundo de la literatura, como sabemos, una de las cosas que peca mucho la mayoría de los escritores es de tener un ego descomunal y que a veces sin tener muchos logros en el terreno literario, pedagógico o literario que sea, se inflan de tal manera que uno lo rechaza un poco o mantiene su distancia. Yo soy una que me he mantenido siempre muy selectiva con los grupos y con la gente, porque en verdad que me causa cierto requemor
ver la arrogancia, la postura que asume mucha gente, al punto de que, por ejemplo, ya esto lo he dicho en otros programas, yo recuerdo que cuando yo escribía mi dedicatoria en mi tesis doctoral, que a mí me dijo mi directora de tesis, Teonilda, saca eso de adiós de ahí, porque a los intelectuales en este nivel de la academia no les gustan que eso lo pongan. Y yo, ella me conoce, hemos tenido una cercanía muy grande, y yo dije, ajá, oh sí, pero claro que ese sí era, no lo voy a sacar, y no lo saqué. Porque es que uno es, como decías tú, producto de lo que lleva dentro, de lo que tú crees, de lo que tú vives. Y eso es fundamental para mí. Hay mucha gente que sabe dos o tres cosas, que se ha leído un par de libros y se cree ya que es un sabelotodo, que quiere andar siempre censurando a los demás, que quiere ubicarse en una postura con una aureola mucho más allá de lo que debe tener. Y la humildad, yo creo que es el adorno más hermoso que uno pueda tener. Tener los pies sobre la tierra, saber que somos nada más que seres que estamos transitando este camino que se llama vida y que nos necesitamos todos y que si todos nos queremos y nos respetamos, vamos a tener un mundo mucho más hermoso. Gracias, reitero a Jaime que nos trajo a la polifonía tu nombre y que hemos podido leerte, disfrutarte y que tú has venido a hacerte parte de esta aventura, ¿no? De esta sinfonía polifónica en la que nosotros traemos amigos para eso, para disfrutar de la literatura, de la vida y de todo lo que hay en el universo. Soy No sé yo quien si... quiero expresarle, y perdone que le interrumpa, el Sí. sentimiento de gratitud profundo, sincero, grande, muy grande, a usted, a Alberto, a Cintia, a Fausto. Ya los había visto en otros programas en polifonía literaria. Y yo decía, Dios mío, y yo entre esta gente tan bonita, tan sabia, ¿qué yo puedo decir, Dios mío, aquí? Y yo le confieso, tenía miedo, porque yo decía, ¿cómo yo puedo entre esta gente con ese perfil de tanta, y como tal he descubierto, con tanta sabiduría, ¿qué yo puedo decir, Dios? Y yo pedí mucho a Dios iluminación para que mis palabras sean dirigidas por él, de verdad, porque ya los vi a ustedes en otro programa de polifonía y veo sus preguntas, sus criterios, su profundidad, y de verdad que admiro mucho. Soy yo quien está agradecido de este momento, de esta oportunidad, de esta experiencia, y veo que hay mucha afinidad en los criterios, en la concepción, en la filosofía de vida, lo que me hace sentir más en familia, me hace sentir también en polifonía literaria, pedagógica, artística con ustedes, como uno más de ustedes, y le agradezco infinitamente. Quiero hacer público y quiero pedirle a ustedes la anuencia para eso, que el error de principio fue mío. Yo debí compartir el enlace de Facebook Live y yo compartí el de la reunión de nosotros. Y entonces muchas personas ingresó a la reunión, no a Facebook Live, que todavía me están escribiendo a WhatsApp, que entonces yo no, yo le voy a enviar el link para que ustedes vean el programa, se conecten y lo puedan ver de todas maneras, aún después que pase, porque queda grabado en el canal de Facebook de Polifonía. Entonces voy a que me lo envíe, usted pueda el enlace para yo compartirlo con todos mis grupos, que yo fui quien cometió el error de inicio, que provocó entonces el retraso del programa. No, no te Toda sientas culpa cae culpable, que sobre a mí. nosotros... No, 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 disculpa, disculpa. Está bien que eso, que tú lo aclares, pero esas Sí, cosas nos han pasado anteriormente sin que nadie se sí, estuviese conectando. Nos ha pasado anteriormente ok, que he tenido que configurarlo todo de sí. nuevo porque no se sincroniza Facebook con Zoom. Pero ahora Zoom sí que me mandaban unas notitas, pero ya Sí. eso está aclarado, no hay ningún problema. Quiero reiterar mis agradecimientos, Cintia, Fausto, Alberto y a Teonilda también. Y también a Jaime Bruno, quien me puso en contacto a partir de un encuentro como este con un club de lectores. Y me dijo, yo quiero que tú conozcas a Teonilda y el equipo de polifonía. Y yo, pero ponme en contacto con ellos, que me gustaría, porque esta promoción tiene un valor extraordinario para el mundo y por eso lo felicito y estoy a su disposición y tengo un compromiso
compromiso. Tengo que hacerle llegar los libros, todos mis libros a ustedes lo antes posible. No sé el canal que voy a usar, pero con Teonilda veré el canal para hacerle llegar mis libros a ustedes. Lo Muchísimas vamos a gracias. hacer. Y a toda la audiencia de Polifonía por la oportunidad. Gracias. Yo quiero decir que nosotros aquí, como ve, cada uno tiene su criterio, pero somos unos amigos de muchos años. Para yo seleccionar mi equipo, yo me tomé mi tiempo. Y esta gente es así como tú la ves. Gente buena, gente humilde, gente que tiene sus conocimientos, pero que están, como decimos en inglés, down to earth, que nadie anda con ese ego crecido. Aquí somos unos amigos, familia, que a Cintia la conozco yo, nosotros tenemos ya muchísimo más de 20 años conociéndonos. Ya no quiere que yo diga mucho de que porque van a decir que entonces que no somos tan jóvenes, pero seguimos siendo eternamente jóvenes. Pero Así de todas mismo, formas, así es. Mi hija tiene 39 años. Imagínate, esta complicidad, el mío también tiene esa misma edad, esta complicidad que hay entre nosotros, y es precisamente por esto, para llevarle, para estrechar lazos, vínculos, no solamente con los escritores que viven en el exterior de las diásporas de distintos lugares, sino también con nuestra patria, ¿ok? Siempre traemos de distintos otros lugares, pero también desde su inicio, Polifonía, yo la he creado con eso en mente, de tener ese vínculo con escritores, con profesores que están en la República, que pueden enriquecernos y que nosotros hacemos ese intercambio con ellos. Pues nada, señores, si alguien quiere decir algo más antes de cerrar, me avisan. Bueno, gracias a Luis Felipe por estar con nosotros, por sus palabras. Y al igual que Teonilda, yo no te conocía y ha sido un verdadero placer. Y reconocer que tenemos esa calidad de escritor en la República y que nosotros desafortunadamente no lo conocemos, me da duro en el corazón. Sí, me da muy duro en el corazón porque la calidad es la calidad y la literatura es la literatura. Así es. Y aprendemos de la vida y quiénes somos nosotros a través de la literatura. Y no saber de nuestros escritores es triste. Es muy triste para mí. Gracias infinita, bueno, Cintia, gracias infinita, gracias infinitas. Yo celebro que haya escritores como tú, Luis Felipe. Realmente escribes desde una vocación, estás en lo que estás, tienes la escritura como oficio y estás siempre con el papel y lápiz en mano para ir captando todo aquello que puede ser objeto de una inspiración posterior, y eso es realmente genial. Enhorabuena, ha sido un placer y espero leer esos libros. Gracias, Fausto, y Dios mediante, yo le haré llegar todos mis libros a ustedes, todos, Dios mediante. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Señoras y señores, público querido, polifónicos cómplices, hemos llegado al final de este día, de este programa. Pero saben ustedes que tenemos nuestra cita para el 24 del mes que viene. De manera que ustedes saben que el programa sigue grabado en la página de Facebook, también lo ponemos en YouTube, y escriban sus comentarios, véanlo, disfrútenlo, y los queremos mucho, no olviden. Así que terminen de disfrutar lo que queda del domingo y nos vemos muy pronto en esta cita polifónica. Bye. Chao, Gracias, chao. un abrazo. Hasta muy pronto. Bye. Gracias. Besos. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Bye bye.